Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy estudiaremos los gráficos de líneas. El gráfico de líneas se emplea cuando es necesario representar las tendencias de una serie de datos y estos son numerosos o continuos. Los gráficos de línea pueden cubrir periodos de minutos, horas, días, semanas, meses o años. Los valores del indicador se representan con un punto, los cuales se unen mediante líneas para facilitar su visualización del comportamiento del indicador. Tenemos diferentes tipos de gráficos de líneas, entre los cuales podemos mencionar el gráfico de línea simple, el gráfico de zona, el gráfico de áreas, el gráfico de línea múltiple, el gráfico de máximos y mínimos, el gráfico logarítmico y el gráfico de silueta. Comencemos. El gráfico de línea simple presenta un solo indicador simbolizado por una curva que une a la serie de valores, el cual muestra las variaciones de un fenómeno a través de determinado periodo. Como su nombre lo indica, podemos observar que solo se representará un fenómeno o una sola variable. Tenemos diferentes ejemplos en pantalla. Veamos el siguiente. El gráfico de línea múltiple se utiliza para establecer la comparación de dos o más variables mediante diferentes líneas. También se utiliza cuando se desea mostrar la relación existente entre dos variables o para representar las tendencias de una serie de datos y estos son numerosos o continuos. Debemos recordar que el gráfico de línea puede cubrir periodos de minutos, horas, días, semanas, meses o años. Tenemos en pantalla diversos ejemplos. En el ejemplo de la esquina inferior derecha podemos observar lo que se describió en la diapositiva anterior, en donde podemos ubicar cada uno de los puntos que se representan y cómo se unen. En el gráfico del lado izquierdo observamos simplemente el comportamiento de la línea y no es posible visualizar cada uno de los puntos representados, pero ambas maneras son válidas. Continuemos. El gráfico logaritmo se emplea para representar variables cuyos incrementos entre datos o valores es grande. Observamos en pantalla algunos ejemplos y debemos comprender que los valores logarítmicos se ubican en el eje de valores y se debe de observar que crecen exponencialmente de forma logarítmica. Aquí vemos cómo van creciendo los valores de forma igual 1, 10, 100, 1000, 10.000 y así similarmente. Por eso se llama gráfico logarítmico por la forma en cómo crecen rápidamente los datos. El siguiente gráfico es el gráfico de áreas o franjas. También es llamado gráfico de partes componentes y se utiliza para mostrar las diferentes partes que integran un total.
En este tipo de gráficos se busca mostrar la tendencia de la información en un periodo de tiempo. Se puede utilizar para representar una serie, dos o más. Y también es posible hacerlo en dos y en tres dimensiones. Veamos otra información importante. Los valores del componente mayor se deberán localizar primero y luego se les une con una línea o curva. Posteriormente se ubican los valores del segundo componente de tal forma que la magnitud de los primeros componentes se sumarán a las del segundo componente o tantos valores como se estén trabajando. ¿Qué significa esto? Observamos en pantalla. Lo que nos dice el renglón anterior es que debemos trazar la información de los primeros datos. Después deberemos de trazar la información del segundo dato, de forma que el área del primer dato se sumará al área del segundo dato y así sucesivamente. Cuantas variables o datos diferentes estemos trabajando. En pantalla observamos una gráfica con la variable comercio, variable alimentos y metales. También en la segunda gráfica estamos viendo la variable de población mundial en países en desarrollo y países desarrollados. Como lo mencionamos anteriormente, los datos o valores de la primera serie se deben de sumar a los de la segunda serie para obtener los valores reales. Veamos el siguiente tipo de gráfico. El gráfico de silueta representa la oscilación de los valores de una variable a ambos lados de una línea base y se utiliza en saldos netos de resultantes de dos variables a través del tiempo. También es posible utilizar los valores positivos o negativos producto de las desviaciones de los datos en relación con el promedio de una variable. Observamos en pantalla el ejemplo. Tenemos la línea que representa el promedio y de ahí observamos cómo se representan los valores positivos y los valores negativos. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de zona o sombreado. Este gráfico es un tipo de gráfico lineal múltiple, el cual es útil para representar variables íntimamente relacionadas. Las curvas pueden indicar saldos netos, favorables o desfavorables, de acuerdo a su comportamiento. Los valores de las variables se localizan en la cuadrícula o retícula de forma similar a cualquier otro gráfico lineal que hemos estudiado, pero los espacios comprendidos entre las curvas se colorean o se identifican con tonos diferentes para poder diferenciar cuando se tiene un saldo favorable o un saldo desfavorable. Observemos el ejemplo. Tenemos en pantalla una gráfica en donde vemos el comportamiento a través del tiempo. Llega un punto en el que se genera un déficit y después se logra observar en una tonalidad más oscura cuando se tiene un superávit. El siguiente gráfico también
nos muestra el comportamiento de una variable a través del tiempo y es posible diferenciar zonas en amarillo y en azul. Obviamente, dependiendo del tipo de variable, podremos representar el significado de este comportamiento. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de máximos y mínimos. Estos se utilizan para expresar los valores máximos y mínimos de una variable a través de un determinado periodo. Este muestra el comportamiento de cada componente, obviamente el componente máximo y el mínimo de un determinado periodo. Refleja también las fluctuaciones registradas en un mismo lapso de tiempo. Veamos un ejemplo. Tenemos en pantalla el comportamiento de ventas de una empresa o comercio y observamos cuando llega a su máximo en determinado periodo de tiempo. Puede ser bimestral, cuatrimestral o como se muestra, representarlos mes a mes y observar en qué mes nos conviene más la propaganda para favorecer y mantener la meta de ventas. Otra forma de registrar la información en este tipo de gráficas es como lo vemos en la gráfica a mano izquierda. Observamos que se parece a gráficos que ya hemos estudiado en el que se van representando los valores uno sobre otro. Realmente la diferencia a los anteriores es la finalidad, la cual, como el nombre lo indica, se emplea para representar los máximos y mínimos de una variable. También vemos en pantalla otro tercer ejemplo en el que podemos ubicar y representar los máximos esperados y alcanzados mediante una línea roja y los mínimos representados mediante una línea azul a lo largo de un periodo de tiempo. Recordemos que la información se consultó en la dirección web que se muestra en pantalla. Con esto terminamos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego.